Hermanos, día que les bendiga. Busquemos en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16. Nos tenemos ubicados en el texto, si de favor nos ponemos de pie y seguimos la lectura. Bueno, dice la palabra de Dios, Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos reunirnos una vez más en medio de tu presencia. Queremos, Señor, hoy alabarte, honrarte, glorificarte y también, Señor, escuchar tu palabra. Como oraba el hermano, queremos no solamente ser oidores, sino también hacedores de ello. Entonces te pedimos, Señor, que el mensaje que va a ser expuesto el día de hoy cale en cada uno de nosotros, que nos ayude a examinarnos a nosotros como familia delante de esta palabra y que podamos, Señor, buscarte a ti y buscar a tu voluntad. Te damos gracias pues y ponemos este tiempo en manos de Cristo. Amén. Como es sabido por ustedes, cada 8 días tenemos estudiando de manera expositiva el texto de Juan y el último domingo del mes lo estamos utilizando para una predicación eh, temática. Y venimos abordando temáticas que tienen que ver con el tema de la familia. Hace un mes hablábamos sobre la comunicación familiar, la importancia de una comunicación bajo parámetros cristianos en el ámbito de la familia y también en el ámbito general de nuestra vida. Cuenta una historia que un misionero que trabajaba en África contó que al llegar a una aldea, antes de predicar, los habitantes le dijeron: queremos escuchar a Dios que ustedes adoran, porque vimos cómo vive una familia cristiana que se mudó aquí hace un año. Esa familia, hermanos, no había dado grandes discursos, no había repartido folletos, no se había parado a enseñar los domingos. Simplemente en la forma en que se trataban, en la forma en que vivían, en la forma en que los hijos eran obedientes a los padres, como el esposo y la esposa se trataban, la hospitalidad que tenían en el hogar, el servicio que ponían en favor de los demás, con eso ya habían empezado a predicar. ¿Sí? Esta corta historia nos recuerda que el primer sermón que predicamos no está en el púlpito, sino en nuestro hogar. Y ese sermón lo lee todo el mundo todos los días. Dice que en el Evangelio de Mateo 5, que acabamos de leer, que a vosotros sois la luz del mundo. ¿Cierto? Esa luz comienza en el hogar, en cómo vivimos como matrimonio, en cómo criamos a nuestros hijos, en cómo nos tratamos y cómo tratamos a los demás. La familia cristiana en el mundo debe ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Si la familia guarda el Evangelio y vive el Evangelio, puede alumbrar, puede reflejar la luz que proviene de Cristo en sus alrededores. Ahora, si no vive conforme al Evangelio, antes puede servir inclusive de tropiezo, porque
eh, si un inconverso ve como testimonio de una familia creyente, solo ve gritos, insultos, malas palabras, malas actitudes, o de personas en las cuales no está manifestado el gozo de Dios, sino que solamente hay preocupaciones, entonces eh, poco le va a apetecer a ese no creyente tratar de conocer del Dios que profesa aquella familia. Y no estoy queriendo decir que lo más importante en la vida cristiana es el testimonio, porque por el testimonio de un hombre nadie se va a salvar. Bueno, se salvan por el testimonio de un hombre, de Jesucristo, pero no por el de nadie más. Precisamente antes de preparar el sermón del día de hoy, estaba leyendo el texto de Juan, no había caído en cuenta que la predicación era temática, e iba a empezar a preparar el texto de Juan. Y en el Evangelio de Juan, justamente nos encontramos próximamente con la tradición de Judas. Y uno dice, pues, ¿qué más testimonio tuvo Judas que a Jesucristo, instruyéndolo durante 3 años? ¿Sí? Eh, al mejor predicador de los tiempos lo vio en vivo en directo, fuera de eso lo vio hacer señales, obras milagrosas. Sin embargo, Judas no fue salvo. Entonces, si Judas no lo fue, difícilmente lo va a hacer alguien porque vea que yo soy bueno o que trato bien a mi esposa, ¿no? Pero el testimonio puede ser un primer camino o un primer paso para que alguien se interese y para que alguien pueda escuchar de aquel que nos amó, de aquel que nos ama. Entonces, en este contexto, la enseñanza del día de hoy se ha titulado como el testimonio de una familia cristiana en el mundo. El testimonio de una familia cristiana en el mundo. Vivimos en un mundo en estos momentos totalmente oscuro, lleno de confusión, ¿sí? En un mundo que se ha hecho una imagen de lo que es familia, o ha creado una imagen de lo que es familia muy distinta a la imagen que encontramos en la Biblia. Hoy en día vemos hogares en los cuales como cabezas se tienen a personas del mismo género, ya todos hombres o mujeres, ¿sí? El lugar de los hijos ha sido reemplazado por mascotas, ¿sí? Se ha desvirtuado lo que es una familia cristiana. El matrimonio como tal se ha desvirtuado. En la palabra encontramos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Con respecto a la crianza de los hijos, vemos cómo ahora la crianza no recae en los padres, principalmente, sino en los mejores casos en algunos otros familiares u otras personas. Y en muchos casos son los hijos mismos quienes están criando, con lo que reciben de los medios de comunicación, con lo que reciben de las redes, con lo que reciben de su entorno cercano. Y la iglesia está llamada a hacer luz, está llamada a ser el ejemplo para la sociedad. ¿Sí? Entonces, la palabra nos dice que los creyentes debemos ser luz en medio de la oscuridad, pero esa luz debe empezar en el hogar. Si en el hogar no somos luz, mucho menos lo vamos a hacer fuera de él. Entonces, la invitación es a que hoy nos evaluemos a la luz de la palabra, cómo está siendo nuestra vida como creyentes, como cristianos en nuestro hogar. Si realmente sí estamos siendo luz, reflejando a Cristo con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, o si no es así. Además, el testimonio de la familia cristiana, obviamente no va a ser perfecto, no es perfecto, pero sí debe ser distinto.
Y eso lo tenemos que tener claro todos. Debe ser distinto y debemos mostrar el Evangelio en nuestra vida diaria. Entonces, esta enseñanza que hoy la he dividido en tres partes. La primera es, la familia cristiana es un reflejo del Evangelio. La familia cristiana es un reflejo del Evangelio. Los invito a que nos ubiquemos en el libro de Textos. El libro de Efesios, capítulo 5. Vamos a leer desde el 21 hasta el 38. Desde el asiento, de la familia cristiana es un reflejo del Evangelio. Dice Efesios 5. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. La esposa cristiana debe estar sujeta a su marido. ¿Por qué? Porque él debe estar sujeto a Cristo. Ella se debe sujetar a Cristo y esto lo hace por medio de su marido. Si no hay marido, o si este no es creyente, pues habrá que guardar un respeto, pero la sujeción es a Cristo. Y no debe haber algo que vaya en contra de la obediencia. Entonces, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Dice aquí la palabra. Versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. El marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, con un amor sacrificial, entregándose por ella. El amor del esposo debe buscar la santificación de ambos. Él debe buscar ser santo como Cristo es santo, y a su vez buscar la santificación de su mujer. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El marido y la mujer son un solo cuerpo, y nadie debe hacerle daño a su propio cuerpo, ¿cierto? El ser humano por naturaleza se ama a sí mismo. Pues así como se ama a sí mismo, ame también así a su cónyuge. Pues son uno solo y han sido unidos por Dios, su palabra, ¿cierto? Entonces respétense, cuídense, sustenten. Los maridos deben asumir el rol de sustentadores del hogar. Los esposos deben cuidarse el uno al otro. A eso nos lleva la palabra. El versículo 30 dice: porque somos miembros de tu cuerpo, de tu carne y de tu hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos demanda amor y respeto. Así nos debemos comportar las parejas cristianas, siguiendo el ejemplo de Cristo con la iglesia. El matrimonio es una figura de Cristo y la iglesia. ¿Sí?
Entonces, el matrimonio cristiano debe reflejar esa relación que hay entre Cristo y nosotros. Es el primer testimonio, el principal testimonio que debemos dar en nuestra vida diaria, en nuestra vida conjugal, reflejar esa relación, ese amor sacrificial de Cristo por su iglesia, lo debemos reflejar nosotros, los hombres, por nuestras esposas. Debemos amarla. La palabra enfática le hace llamado al hombre a amar a su mujer. También es enfática en decir a la mujer que respete a Dios. ¿Quién mejor que Dios para conocer cuál es nuestra esencia y cuál es nuestra necesidad? Y miren que la palabra es enfática. Nos llama a que amemos a las mujeres, que las tengamos en un lugar de honra, que las tratemos con un vaso frágil, con amor, con cuidado, y a las mujeres a que al hombre le guarden respeto. Ese respeto o esa sumisión también de la que habla la palabra no es hacerla menos que algo que el hombre delante de Dios, no. A Dios le ha placido darnos unos roles, ¿sí? Y esa relación de hombre y mujer delante de Dios, ambos vamos en ese camino a la santificación y ambos tenemos nuestra responsabilidad, pero no es más el uno que el otro. Ahora, si hay unos roles establecidos. Colosenses 3:18 nos recuerda lo que acabamos de leer. Colosenses 3:18 y hasta el 21 nos recuerda eso y nos da otras luces de cómo debe ser un matrimonio cristiano. Casadas, estar sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Estar sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, versículo 19, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Tratémoslos con cariño. Y aquí involucra a los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, el amor del esposo y la sumisión respetuosa de la esposa predican más fuerte muchas veces que muchas palabras. Ese testimonio de un matrimonio en el cual el esposo ame a su mujer, la valore, le dé cariño, protección, y que la mujer respete a su esposo, también valorándolo, poniéndolo en el lugar que se merece. Ese testimonio puede llamar la atención de más personas a interesarse por el Cristo alternativo, por el Cristo alternativo. Miren que de aquí los hijos dice obedezcan a los padres en todo. ¿Sí? Efesios 6:1 nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Miren la sabiduría de la palabra, obedecer en el Señor a vuestros padres. O sea, si ustedes hijos tienen a un padre creyente, a un padre que está sujeto a Dios, obedezcanle a Él. Precisamente por eso, desobedezcan en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Yo sé que los jóvenes están acá, los están acá. En la escuela dominical han escuchado ese versículo decenas de veces, ¿cierto? Porque lo encontramos allí porque es el primer mandamiento con promesa. Hijos, honren a sus padres y a sus madres, porque esto es justo, ¿cierto? Este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y se de larga vida sobre la tierra. Los hijos que obedecen a los padres
muestran un mundo en orden y muestran la belleza del Evangelio. Ahora, el versículo 4 dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la invitación, ese es el llamado que nos hace el Señor a nosotros como padres, y ese es nuestro deber. Criar a hijos en disciplina y amonestación del Señor. Yo sé que ahí es donde muchas veces chocamos, ¿cierto? Porque a nadie le gusta ser disciplinado, a nadie le gusta ser corregido. Y porque muchas veces no vemos lo que Dios ha puesto en los padres para protegernos o para guardarnos. ¿Sí? En la juventud o en la niñez aún falta madurez. Hay un nivel de vida muy distinto, hay un ritmo de vida muy distinto y hay unas expectativas y unas ganas de devorarse el mundo, pero aún no se es consciente de todos los peligros que esto conlleva. Y Dios ha dado padres que en la tierra sirven como guardianes de sus hijos y que tienen como una de sus tareas guardar sus corazones y enseñar la palabra y dar testimonio. Y si vemos entre líneas, si usamos la palabra, los padres tienen que dar cuenta de Dios por los hijos. Y te diga, de pronto, dígame un pasaje explícito que diga eso. No, pero, por ejemplo, podemos encontrarnos en la palabra como en primera de Samuel 3:13, como el Señor trajo juicio al sacerdote Elí. ¿Por qué? Porque permitió que sus hijos deshonraran al Señor. Y dice la palabra ahí, no los estorbó. Entonces mire cómo Dios le está pidiendo cuentas a sacerdote Elí por lo que sus hijos hicieron, por el mal que ellos hicieron, porque él no fue estorbo para ellos. Entonces muchas veces nosotros los padres tenemos que ser, en el buen sentido de la palabra, estorbo contra el pecado que puedan cometer. Y yo sé que eso en primera instancia el hijo no le va a gustar. Es más cómodo seguir al mundo, es más fácil seguirlo, es más popular, es más chévere. Pero finalmente nosotros aquí tenemos que buscar agradar al mundo, a nuestros amigos o a Dios. Entonces vemos pues cómo los padres tenemos una responsabilidad en la crianza de los hijos, en la enseñanza espiritual, en el modelamiento de la fe en el hogar. Y los hijos tienen una responsabilidad y un deber en la obediencia con los padres. Los hijos tienen la responsabilidad de los padres, tienen el deber de honrarlos, de obedecerlos. Y los padres no deben provocar a los hijos a ira, no deben provocar precisamente que esa relación con Dios se rompa o sea inadecuada, sino que los deben modelar con ejemplo, con testimonio, educándolos en disciplina. Recuerden que la disciplina del Señor, con la disciplina de Dios, es una disciplina con amor, es una disciplina que tiene como fin corregir, edificar, y que la persona finalmente pues tome conciencia y haga el bien delante de Dios. El castigo no es nunca un fin, es un medio. Y el castigo debe ser en amor, no con rabia o no buscando destruir. Entonces hay que educar a los hijos en disciplina, con amor y temor de Dios. Entonces vemos pues en con estos textos que acabamos de ver cómo la familia cristiana es un reflejo del Evangelio. Y lo vemos principalmente
casan delante de Dios, que prometen un amor, una fidelidad, prometen ser obedientes a Él, tienen unos hijos que deben ser criados y educados también conforme a esa palabra. Y esos hijos adquieren, al recibir esta educación, estos principios, una obligación y un deber de obediencia. Obediencia a los padres, porque los padres obedecen a Dios. Si un padre incita a un hijo a algo malo, y el hijo lo distingue así, pues no lo hace, porque de igual forma le tiene que dar mis cuentas primero a Dios. Pero estos versículos nos muestran precisamente eso. Nos muestran cómo la familia es un reflejo de lo que encontramos en el Evangelio, de lo que encontramos en la palabra. Yo sé que todos nosotros nos tenemos que evaluar con muchas cosas a la luz de estos textos. Como familiar tendremos que evaluarnos mucho. Pero pensemos en una aplicación. Cuando una familia ora cada día haciendo devocional o en la noche, aunque sea un breve momento, está demostrando que dependen de Dios y que acuden a Él para su vida diaria, para solucionar los problemas y para poner todas las situaciones en manos de Él. Esa práctica de orar, de pedir devocional, cada día puede enseñar más que mil palabras sobre cómo es esa relación nuestra con Dios y entre nosotros como la cristiana. Entonces aquí la pregunta, nosotros en nuestro hogar, ¿qué imagen de Cristo, qué imagen estamos reflejando? ¿La imagen de Cristo o qué imagen estamos reflejando? Punto dos, la familia cristiana debe brillar en medio de la sociedad. La familia cristiana debe brillar en medio de la sociedad. Filipenses 2:15. Los invito a que hablamos allí. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer desde el 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en entender solamente, sino mucho más ahora en el dice aquí Pablo, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así es de la palabra de Dios. El énfasis está en el versículo 15. Debemos ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, pero nosotros estamos llamados a resplandecer como luz o como luminares en el mundo. ¿Sí? Hermanos, la verdad es que una generación como la actual, una generación torcida, una generación perversa, una generación en la cual a lo bueno se le considera malo y a lo malo se le considera bueno, necesita ver familias firmes en la fe. ¿Sí?
nos debemos comportarnos a la altura del llamado que Dios nos ha hecho. Debemos buscar ser irreprensibles, ¿cierto? O sea, debemos buscar llevar una vida íntegra. Debemos ser sencillos. Debemos evitar el chisme, evitar las vanas confrontaciones. Debemos estar sujetos a la palabra y de esta manera ser luz en medio de un mundo que se encuentra en la oscuridad. Nosotros no podemos ser luz en medio de la oscuridad si practicamos las mismas cosas que los demás. Nosotros no reflejamos a Cristo si estamos en medio de corporación, si no nos queremos perder el chisme, si cuando se está hablando mal del hermano nosotros vamos, o de otra persona nosotros hacemos parte de él. Nosotros no podemos actuar así. Hemos visto de los problemas que trae el uso inadecuado de la lengua. Lo veíamos hace un mes, veíamos, ¿cierto? Santiago como nos muestra que la lengua es como una llama de fuego que, por pequeña que sea, puede prender todo un monte. Y si nosotros no logramos refrenar esa lengua, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a incendiar. ¿Qué vamos a incendiar? Todo. Nuestra relación con los demás, nuestra relación en nuestro hogar, ¿sí? Con nuestros compañeros, con nuestros amigos. Y eso es precisamente lo que se vive hoy en día. ¿Cuántas confrontaciones hay en el mundo a causa de no refrenar la lengua? A causa del chisme, ¿cierto? A causa del orgullo y de la manifestación de ese orgullo, al querer tener siempre la razón, al querer hacer valer mi opinión por encima del otro. Miren, en un país como el que vivimos, la polarización es la que tenemos. Las discusiones y los insultos que se ven a nivel de las redes por causas políticas, por causas religiosas, por causas de otra índole. Entonces nosotros tenemos que evitar eso. Nosotros como creyentes y como familias cristianas no podemos entrar a confrontarnos por tonterías, porque es que lo que sucede en este mundo es pasajero comparado con lo que nosotros esperamos en Cristo y en la eternidad. ¿Sí? ¿Cuántas confrontaciones vemos hoy en día y en cuántas de ellas participamos, sabiendo que no estamos llamados a ello, que la palabra nos dice que debemos evitarlas? Nuestro testimonio tiene que ser, obviamente, nosotros no somos perfectos, ni vamos a tener dificultades, ni vamos a caer, pero nosotros tenemos que arrepentirnos continuamente y buscar y acudir a Dios permanentemente. Y esto se debe ver reflejado y se debe manifestar en nuestra vida. ¿Sí? Nosotros no podemos hacer lo mismo que hace el mundo si pretendemos ser luz en medio de la oscuridad. Nosotros no podemos estar en medio de, ¿no? De contiendas, está bien. Podemos estar en medio de borracheras. ¿Sí? Así es que es imposible no contaminarse o no compartir con los no creyentes. La misma palabra nos dice, nos tocaría pues debería dejar de existir, pero no podemos hacer lo mismo que ellos, porque entonces ¿en qué nos diferenciamos? ¿Sí? Yo no puedo, por un lado, invitar al mundo o decir al mundo que creo en Cristo y que Él es el camino, la verdad y la vida, cuando con mis obras hago lo contrario a lo que Él enseñó. Entonces debemos guardar nuestro testimonio y ese testimonio lo debemos guardar en todos los lugares en donde estemos. Es muy fácil guardar el testimonio acá, aquí en estas cuatro paredes. Que los hermanos nos vean como, uy, como el deseo, como la trata de su esposa, como ser expuesto, como ayuda
manera organizada, pero si no somos iguales afuera es donde realmente nos evalúa el mundo, ¿sí? Tratar bien al amigo y tratar bien al hermano, a quien cree lo mismo que yo es muy fácil. Pero si no hago lo mismo afuera, ¿qué testimonio estoy dando? Nosotros debemos tener testimonio en el trabajo, en el colegio, en la escuela, en el vecindario, porque realmente aquí de todos observamos cómo vivimos, ¿sí? Nosotros no podemos ser solamente buenos aquí o en determinados lugares, tenemos que ser buenos en todo lugar. Como les digo, con todos los defectos que tenemos, con las dificultades que tenemos, pero con la necesidad y con las ganas de agradar a Dios y con el arrepentimiento continuo ante el mal que hacemos y el deseo paciente de cada día ser mejores y de cada día ser la voluntad de Dios. Nosotros debemos actuar consecuentemente con la palabra de Dios y eso en donde, en todos los lugares en los que estemos. Dice Romanos 12:9 que el amor sea sin fingimiento, que debemos aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no ser perezosos, ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, para hacer luz en medio de la oscuridad, nosotros debemos rechazar lo malo y seguir lo bueno. Nos dice eso, nos dice aquí Romanos 12:9. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Debemos amarnos como hermanos en Cristo, hijos de un Dios poderoso que nos sostiene. Debemos ser diligentes en la obra de Dios, pero también diligentes los unos con los otros. Debemos ser constantes en la oración. Nuestra oración no puede ser únicamente los domingos o los domingos. Nuestra oración debe ser diario y nuestra oración debe ser dar gratitud a Dios por los favores recibidos. Nuestra oración debe ser de perdón, porque a diario le faltamos a Dios y pecamos contra Él. ¿Sí? Y nuestra oración también debe ser orando los unos por los otros, orando por la iglesia de Cristo, orando por la iglesia local, orando por nuestros líderes de la iglesia, orando por nuestros líderes en el mundo, que son autoridades dadas por Dios y que también a ellas debemos obedecer, porque ellos sin saberlo le sirven a Dios y son instrumentos de Dios para un orden y para que se ejecuten sus designios, su voluntad que es perfecta. Entonces debemos ser constantes en la oración. Ahí en el versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermanos, la hospitalidad y el servicio son parte de esa luz que debemos reflejar de Cristo. ¿Sí? Para poder ser luz en medio de la oscuridad tenemos que ser hospitalarios, tenemos que manifestar el amor entre nosotros. Así como Cristo nos amó, nos debemos amar nosotros los unos a los otros. ¿Sí? Pero es que cuando los fariseos pensaron a Jesús, cuando le preguntaron acerca del mayor mandamiento, dijo, ¿cuál era el mayor mandamiento? Y también les digo a aquel segundo, es amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu voluntad, con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces,
queremos ser luz en medio del mundo de la oscuridad, estamos llamados a practicar todas estas cosas. Colosenses 3:12-14 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Estamos llamados a amarnos los unos a los otros, a vivir en humildad. El creyente tiene que ser humilde, el creyente no se puede enaltecer, no se puede envanecer. La gloria no es para ningún ser humano, la gloria es para Dios. Y tenemos que vivir una vida conforme a la gloria de Dios, para la gloria de Dios. ¿Sí? Nos debemos soportar los unos a los otros, nos debemos tener paciencia, debemos ser misericordiosos. Y como somos humanos y nos equivocamos una y otra vez, nos debemos perdonar, nos debemos perdonar. En el hogar cristiano tiene que haber perdón. Nosotros no podemos decir, no, es que si el otro no hizo esto, es que si el otro no hace esto, tenemos que ocuparnos primero de lo nuestro. Primero, primero debemos hacer la tarea nuestra. Y nos tenemos que perdonar porque Cristo nos perdonó primero. Porque Cristo nos perdonó primero. Nosotros lo único que merecíamos era la muerte, una condenación eterna. Y Cristo pagó por nuestros pecados, padeció y sufrió por nosotros y nos perdonó. Si Cristo nos perdonó por un pecado muy grande, pues, ¿cuál merecía la condenación eterna? Eh, ¿Cómo nosotros no vamos a perdonar al hermano, al hijo, a la esposa, al esposo, al padre, al hermano en Cristo, porque se equivocó, porque cometió un error? Estamos llamados a perdonarnos, a perdonarnos. Efesios 4:31-32 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, y lo que dice la palabra, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. En un hombre cristiano no puede haber amargura a toda hora, no puede haber enojo. Sí, usted se puede airar, pero vaya a Dios, pida perdón, y vuelva y retoma. Pero si usted a toda hora está enojado, si usted a toda hora tiene una amargura, esa amargura la ven los demás en usted, y ¿quién va a querer ser, con quién va a querer conocer de su Dios si ve en usted una persona que a toda hora está disgustada, que a toda hora está marginada, o que a toda hora está triste? Debemos manifestar el gozo que Dios nos da. Y está bien que ante las dificultades y ante las situaciones, a veces se nos arruga el corazón y a veces tenemos momentos de tristeza, pero esa no puede ser la constante, porque no puede ser más importante lo pasajero que lo eterno. Y nosotros tenemos que ser conscientes de ese regalo grande que Dios nos ha dado. Entonces, en el cristiano no debe estar esto, no debe estar la gritería y la maledicencia. Y no debe estar la malicia. Debemos ser benignos unos con los otros, misericordiosos. Nos debemos amar los unos a los otros, nos debemos perdonar. Entonces, el perdón y la paciencia y la reconciliación deben ser el fruto del Evangelio en nuestros corazones. ¿Sí?
Como ejemplo, imagínense una familia cristiana en un conjunto residencial, ¿cierto? Mientras en un hogar se discute, se pelea, hay quejas constantes, en el hogar cristiano se ve una paciencia, se ve que hay un saludo con respeto, se ve que ayudan a los otros, ¿cierto? Ayudo a cargar los paquetes a la señora, te doy puesto, oriento, respondo con amor. Si alguien necesita un favor y está en mi posibilidad de hacerlo, lo hago. ¿Sí? Esa manera de vivir debe despertar curiosidad. ¿Sí? Pues yo digo, esto no va a traer salvación, pero va a despertar curiosidad. Y ya también se interese en por qué vivimos así. ¿Sí? ¿Qué tienen de diferente? Y ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de decir que lo que hay de diferente en nosotros, la luz de Cristo brillando en nosotros, la palabra de Cristo actuando en nuestras vidas. Y de pronto esa sea la oportunidad que Dios nos dé para compartir su palabra. Y de pronto a Él le plazca usarnos como instrumentos suyos para sus fines. Miren que a ellos les está presentando que en medio de situaciones o de dificultades, Dios ha estado usando algunos miembros para compartir el Evangelio, para llevarlo a familias, para llevarlo. Entonces, primero que todo, nuestro testimonio y que la gente vea en nosotros a alguien diferente puede abrir la posibilidad para que el Evangelio sea predicado. Nuevamente, nuestro hogar que refleja luz o confusión. Los vecinos saben que no somos cristianos porque decimos que somos cristianos o porque nos ven distintos. Bueno, tercer punto. El testimonio familiar glorifica a Dios y abre, y abre puertas al Evangelio. El testimonio familiar glorifica a Dios y abre puertas al Evangelio. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Del 11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, vuestras buenas obras. Continuando ahí el pasaje dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernantes, como por enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a Dios, amar a los hermanos. El testimonio de nosotros como creyentes, el testimonio de una familia creyente, glorifica a Dios y abre las puertas a la iglesia.
¿sí? Porque nosotros, al ver la forma en que actuamos, si actuamos conforme a la palabra de Dios, ellos al ver nuestras buenas obras van a conocer de Dios y lo final es glorificar a Dios. Ojo, las buenas obras que hagamos los creyentes, que hagamos como familia, no tienen como el objetivo, nunca va a ser la gloria para nosotros, la gloria para Dios, ¿cierto? Y dice la palabra, dice, mire que los gentiles que murmuran de vosotros como malhechores, que ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces nuestras obras pueden ser un instrumento para que el gentil, para que el no creyente, para que el inconverso pueda acercarse a Dios, pueda conocer a Dios. ¿Sí? Las buenas obras no para exaltarnos, sino para que otros glorifiquen a Dios. Entonces muchas veces las personas se acercan a la fe porque vieron a alguien diferente, porque vieron una familia diferente, una familia marcada por la gracia. Entonces que nuestro testimonio ayude para que otros sientan la curiosidad, sientan la curiosidad de buscar a aquel que nos salvó, de buscar a aquel que nos dio ese regalo inmenso. El testimonio, hermanos, no sustituye la predicación, para nada, ¿cierto? Pero la respalda, pero la respalda. Ya lo mencionaba ahorita, en el caso de Judas. Nadie va a ser salvo por el testimonio de un ser humano, pero el testimonio de un ser humano, no sé a cuántos de acá, el testimonio de alguien, la predicación de alguien, la invitación de alguien, el llamado de alguien, sirvió como excusa para que viniese conociese la palabra de Dios. En el caso de mi esposa y mío, fue la angustia de haber quedado en embarazo de nuestro hijo mayor, sin aún habernos casado, y de pronto de perder un empleo, ¿cierto? Y la persona a la que le hablamos, a la que le contamos la situación, nos orientó y nos dio palabras y nos invitó a que buscáramos de Dios. ¿Sí? Entonces, el testimonio de alguien, la palabra amorosa de alguien y la predicación de la palabra viendo a alguien actuar conforme a la voluntad de Dios puede traer a un creyente a los pies del Señor. Entonces, el testimonio es y será importante. Yo no, yo no sentiré curiosidad o no querré conocer de Dios y en un creyente veo un antitestimonio. El testimonio es importante. Como familias creyentes, como familias cristianas, debemos guardar la palabra, debemos ser celosos de ella y debemos transmitirla a nuestros demás familiares. Miren, por ejemplo, en 2 Timoteo 1, 2 Timoteo 1:4, diciéndole Pablo a Timoteo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces vemos cómo la fe a través de la predicación se transmite de una generación a otra en una familia. Nuestro deber es ese. La salvación únicamente proviene de Dios y únicamente Dios es quien la puede otorgar
por medio de la fe en Jesucristo, por gracia, ¿cierto? Pero nuestro deber en nuestro hogar es que transmitir esa fe que nos ha sido dada por medio de la Escritura. Ya Dios es el que hace en el corazón de cada uno. Pero no podemos evitar o no podemos evadir la responsabilidad como creyentes de transmitir esa fe, de transmitir la palabra. ¿Sí? Somos responsables de hacerlo, somos responsables de hacerlo. Ya también sea responsable quien la reciba en aceptarla y vivirla o en rechazarla. Cada quien tiene que dar cuenta a Dios, pero debemos procurar transmitir esa fe. Y eso sirve también para que el Evangelio sea extendido y sea propagado. Ya finalizando, hermanos, definitivamente el testimonio es importante. Y el testimonio del creyente y el testimonio de la familia cristiana tiene que ser diferente de la familia del mundo. Y ese testimonio abre la posibilidad para que otros lleguen a los pies del Señor. Nuestras acciones familiares, hermanos, entonces, son un puente para que otros conozcan a Dios o están siendo un obstáculo. Tienen que ser puentes y debemos vivir para la gloria de Dios y que el reflejo de la luz de Cristo en nosotros sirva como puente para que otros lo conozcan. Nosotros mismos no podemos ser estorbos y a veces lo somos. Es la manera de conclusión, hermanos, es una familia cristiana no se mide por la perfección, ¿cierto? No somos perfectos, pero sí se mide por la gracia que manifiesta en medio de sus debilidades, en medio de las dificultades, de las debilidades, debemos mostrar la gracia de Dios, debemos mostrar el amor de Él en nuestras vidas. El mundo necesita hogares que reflejen amor, que reflejen perdón, obediencia y que sirvan de esperanza. Todo esto solamente lo produce el Evangelio. Recordemos como empecemos diciendo, la familia es el primer punto desde donde predicamos a Cristo. ¿Sí? Los primeros que ven el Evangelio en nuestros hogares son nuestros hijos y aquellos más pequeños de la fe que ven nuestro testimonio. Entonces, como llamado final es que nos evaluemos cada uno de nosotros, que nos evaluemos como familias delante de Dios, que nos animemos a buscar la fortaleza en Cristo, porque si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podemos reflejar su luz en el mundo. Él decía, o él dice en el Evangelio de Mateo, que somos luz en medio de la oscuridad, pero también en el Evangelio de Juan, y todas partes dice, yo soy la luz. Jesús es la luz. La luz que nosotros podemos irradiar es la luz de Cristo, pero si Cristo no habita en nuestro corazón y no vive a diario en nuestras vidas, ¿qué podemos reflejar? Y la invitación también es para que el Señor use hogares cristianos, hogares creyentes en la iglesia como faro de luz en un mundo en tinieblas. Vivimos en una sociedad corrompida, vivimos en medio de unos antivalores impresionantes. Y lo peor es que cada día se está normalizando más. ¿Sí? Ya cuando uno muchas veces le llama la atención a un joven, el joven simplemente lo que le dice, ¿usted por qué se escandaliza por eso? Eso es normal. Nosotros creyentes tenemos que entender que una cosa es que sea habitual, pero nosotros no podemos normalizar el pecado, no podemos normalizar la maldad. Y ahí es donde estamos llamados a que nosotros vean algo diferente.
a un pintor famoso le dijeron que pintara al hogar perfecto, pinta al hogar perfecto. Y él buscó un hogar con una casa grande, un hermoso jardín, unos niños bien vestidos, pero no lo convencía. Un día iba caminando por una calle sencilla y vio una familia pequeña en una casa de madera. El padre volvía del trabajo muy cansado, pero con una sonrisa. La madre lo recibía con un abrazo. Los hijos corrían contentos al encuentro. En esa casa no había lujos, pero había amor, había respeto, había gratitud. Entonces el pintor dijo, he encontrado el verdadero cuadro del hogar perfecto. No se trata de lo que tienen, se trata de lo que son y de lo que son en sí. Eso es lo que nosotros debemos hacer y lo que debemos buscar. No debemos buscar tener riquezas, joyas, poder, no. Debemos buscar el ser luz en medio de la oscuridad. Y esa luz únicamente nos la puede dar una vida en Cristo. Un hogar perfecto, hermano. Un hogar cristiano perfecto es aquel hogar que recibe a Jesús. ¿Vale? Para iniciar, comparto este versículo en Colosenses 3, 12. Colosenses 3. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándolos unos a otros y perdonándolos unos a otros, si alguno tuviera que encontrar. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias, Señor, por haber traído hoy el tema del testimonio. Ayúdanos, Señor, a con nuestro testimonio ser luz en medio de la oscuridad. Ayúdanos, Señor, a que podamos compartir la luz del Evangelio en el mundo. Que seamos nosotros quienes podamos contagiar un poco a los demás o a los otros con la luz y con el Evangelio, y no que seamos nosotros contaminados de la oscuridad. Sabemos, Señor, lo difícil que es llevar una vida piadosa y una vida conforme a tu voluntad en los tiempos de hoy. Pero sabemos, Señor, que con tu ayuda, acudiendo a ti constantemente en la oración, conociendo tu palabra y buscando tu voluntad, podemos hacerlo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes pues a hacer el testimonio, que nos ayudes a que nuestro hogar sea eh, luz, sea un reflejo de la luz de Cristo. Te pedimos, Señor, por nuestros familiares y conversos, por las personas a las que amamos, personas que nos rodean, que aún no te conocen. Señor, y es tu voluntad que nosotros seamos un instrumento para que ellos a través de nuestra vida sientan curiosidad por conocer acerca de ti. Sabemos, Señor, que solo tú haces la obra,
pero que utilizan diversos medios. Entonces te pedimos, Dios, para que con todo el voluntad también seamos aquellos seres a los que amamos y a su voluntad. Ponemos por delante de ti, Señor, esto que hemos estudiado. Ayúdanos, Señor, a evaluarnos. Ayúdanos a evaluar nuestra familia a la luz del Evangelio y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.